que ha sido un partido, pues, yo diría que bastante espectacular. Jugado con mucha intensidad, mucha velocidad y que hemos dado la cara durante mucho tiempo. Y en lo que más nos ha superado claramente Valencia ha sido en el acierto desde fuera. Porque además es un acierto pues, que puede ser 6, 7 jugadores diferentes, ¿no? Y ahí ha sido donde nosotros no hemos tenido el mismo acierto y ellos sí, y no lo hemos tenido regularmente durante todo el partido, mientras que Valencia pues sí lo ha tenido y se nos han escapado claramente también en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, pues de todas formas ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es trabajar para tener una mejor condición física, para estar más frescos y poder tener un mejor porcentaje, que yo creo que ha sido lo que hoy nos ha perjudicado. ¿Preguntas? Hay una pregunta aquí. Buenas tardes. Quería aprovechar su presencia hoy aquí para hacer una pregunta sobre la Eurocup, que es una competición en la que están los dos equipos. ¿Considera usted que este año, con los equipos que han bajado de Euroliga, está Unis Kazán, está Khimki, que estaba ya en la primera ronda, tenemos la Eurocup con más niveles de los últimos años, muy abierta en un abanico de equipos en el que esperemos que sean los equipos españoles para poder posibilitar? Sí, la verdad es que tiene un nivel muy bueno. La primera fase, pues, muchos participantes, pero además pues, se reciben equipos que no se clasifican en la Euroliga y hay muchos aspirantes a ganarla, con la dificultad que supone, sobre todo para algunos equipos, me refiero en el nivel de plantilla que tienen en cuanto a número de jugadores de un gran nivel, ¿no? Y el simultanear las dos competiciones, Eurocup y la ACB, pues es muy difícil, y mucho más si estás a una distancia como estamos nosotros de la península. Para empezar a cualquier viaje ya son 6 horas más, ¿no? Entonces es un tema muy difícil, pero es verdad que ya que estamos, pues haremos todo lo posible para conseguir clasificarnos, que es lo primero que tenemos que pensar, porque si en esta primera fase la clasificación no era tan difícil, porque clasificaban 4, pues ahora clasifican 2 y con mejores equipos, sobre todo en algunos grupos. ¿Nos preguntamos ahí? Sí, yo quería preguntarle por el partido, las dos veces que han puesto por delante al final del primer tiempo y ese momento en el minuto 31, ¿qué les ha faltado para poder conseguir ese dominio? ¿O es solo una cuestión de tío exterior? No, yo creo que también he comentado un poco que físicamente pues hemos llegado con menos capacidad de reacción. Es decir, creo que el primer tiempo ha sido espectacular por parte de los dos equipos y en el segundo pues nosotros hemos empezado con mucha menos energía que el Valencia. El Valencia pues hacía una defensa mucho más presionante que la nuestra y han impuesto ese ritmo que ha sido el que nos ha costado pues mucho mantenernos en el partido. ¿Tenemos cuestiones? Muchas gracias, entrenador.